Ecuador is among the 17 countries that have the greatest biological diversity on Earth in Latin America. Ecuador and Brazil, Colombia, Mexico, and Peru are the mega diversity countries. From the review of the data, I believe various things indicated that Ecuador's biodiversity is of the largest in the world. It is the first country in relative biodiversity that is by the number of species in relation to the surface unit. His scientific name, Dermaretus ornatus, better known as pecker on and wingbeard, this species grows border and can up to 75 kilometers per day. Considered one of the largest birds in the world, can measure up to 30 meters from wing to wing. Hermoso país donde existen muchos tipos de animales y plantas, país megadiverso que se acabará algún día por inmorales, avaros que apuñalan nuestra tierra en busca de llenar sus bolsillos, lastimando cada vez más su delicado manto. Es un profundo dolor, como entreabierto costado putrefacto, olor, ya que también de basura está saturado, por gente sin pudor, de inhumanidad impregnado, que los países le quitan el calor a nuestro actualmente sangriento Ecuador. Todos estamos conectados a la Tierra. Es nuestra fuente, es nuestra base de la vida. Muchas fuentes confirman que Ecuador es uno de los países con mayor megadiversidad en el mundo, es decir, la mayoría de números de especies por superficie terrestre. El Ecuador se ostenta entre los 17 países de mayor diversidad biológica. En América Latina está Ecuador, Perú, México, Brasil y Colombia. En efecto, se ha registrado 18.198 especies de plantas vasculares. De estas, 17.683 son nativas y 5.400 son endémicas. El Ecuador tiene un 6.4% de la flora mundial. La riqueza faunística es igualmente muy alta. 1.656 especies de aves, 557 de anfibios, 450 de reptiles, 403 de mamíferos. Pero a todo esto, ¿qué es una cadena alimenticia? La cadena alimenticia muestra las corrientes de nutrientes y energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de las especies anterior. Productores. Estos son autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento. Consumidores en primer grado son aquellos de los que su alimentación se basa únicamente en plantas, a los cuales también se les puede llamar herbívoros. Consumidores de segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Descomponedores, aquellas especies que se encargan de que los restos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En estos estaban encontrados los hongos y los gusanos. En el agua quemante el sol refleja la mano del cenit. César Moro. Nací en Lima, Perú, el 19 de agosto de 1903. Estudié en el Colegio de la Inmaculada de Jesús y me formé de manera autodidacta como pintor y poeta. Gran parte de mi poesía fue escrita en francés.
Durante mi largo periodo en la estancia de Francia, en París, me acuerdo de muchas cosas, la verdad. Por ejemplo, la Torre Eiffel, museos, etc. Una de mis obras más representativas son Cartas, Lettre d'amour y Castillo de Grisou. Una de mis obras que me encantan por la excelencia es Lettre d'amour, ya que es un manuscrito con mis ideas representadas. A lo largo de mi vida dio muchos giros, ya que mi padre quería que yo sea médico. Sin embargo, me dediqué a esta rama de la literatura porque en mi tiempo era ahí donde estaba todo el pensamiento didáctico y literario. Es fácil, vamos a hacer las preguntas acerca de San Francisco. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué valores acogería usted de todos los de San Francisco? Primero, la empatía. Segundo, el respeto y la fraternidad, que es lo que más se necesita trabajar hoy por hoy con la humanidad, creo yo. Ok. Si lo tuviera enfrente, ¿qué le pediría? Pues que nos ayude a ser más fraternos, a ser más humanos, que nos enseñe un poco más de esas virtudes que en su tiempo él pudo inculcar en muchos religiosos, religiosas y sobre todo comunidades, para poder, no sé, tener un poco más de sentido de humanidad, de dignidad humana. ¿Piensa que conocer a Francisco cambiaría su vida? Sí, sería bastante interesante, porque es un personaje que ustedes lo pueden ver solamente como un santo, como en algo, pero también como persona. Nosotros tenemos que ver desde dónde viene esa santidad, desde dónde viene ese carisma, por qué él hizo lo que hizo. Entonces sería bastante interesante conocerlo, saber lo que pensaba en su momento, en su tiempo, qué es lo que él vio para poder rescatar, y eso sería bastante bonito. Claro. Si tuviera la oportunidad, ¿qué consejo pediría a Francisco? Pues le pediría que me aconseje en el hecho de guiar, de saber guiar a las personas, no solamente a jóvenes o niños, sino también a la gente adulta, que hoy por hoy ustedes ven que en la sociedad pues no estamos aportando mucho. ¿Cómo podemos llegar hasta esas personas? Creo que eso sería el consejo que le pediría. Y por último, ¿qué opina usted de la vida de San Francisco? Pues creo que es un ejemplo a seguir, no solamente por la cuestión espiritual, sino también, repito, por la parte humana, porque estamos dando ese valor, ¿no es cierto?, de humanidad y de crecimiento más que todo. Entonces pienso que Francisco es y será siempre un referente de la fraternidad. Eso. Listo, Alicia, muchas gracias. ¿A ti? Muy buenos días, licenciado. Buenos días. La primera pregunta va a ser relacionada a San Francisco, que sería, ¿qué valores acogería usted de todos los de San Francisco? Muy bien, como ustedes saben, San Francisco es una personalidad muy importante para nuestra comunidad y yo creo que tomaría todos los valores que él ha promulgado, pues es un santo, ¿no? Y los santos se manejan en los valores cristianos. Y yo creo que los valores cristianos, a pesar de los que tenga él, el que más me llamaría la atención es el valor de la paz, porque la necesitamos para convivir bien. Listo, muy bien. Si lo tuviera enfrente, ¿qué le pediría? Bueno, le pediría que le dé a la sociedad actual un poco más de entendimiento, un poco más de sabiduría para respetar la naturaleza, puesto que Francisco siempre estuvo pegado a la naturaleza. Entonces sí, yo creo que eso, un poco más de entendimiento, más de sabiduría a la sociedad para que respete la naturaleza. ¿Usted piensa que conocer a Francisco cambiaría su vida? Claro, si lo conociera, conozco su filosofía, pero si tuviera la oportunidad, o si hubiese tenido la oportunidad de conocerlo, yo creo que sí, ¿no? Es una persona influyente, son siglos que se lo estudia, que se lo sigue, ya es una personalidad, como te digo, es un santo, entonces sí, cambiaría la vida de cualquier persona si llegase a darse ese. Claro, ¿no? Y si tuviera la oportunidad, ¿qué consejo pediría a San Francisco? Igual, el mismo, que me dé un poquito más de paciencia, más de obediencia es lo que le falta a la humanidad. ¿Cómo ser obediente? ¿De qué manera ser obediente? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo para ser más obediente? Y por último, ¿qué opina de la vida de Francisco? Fue una vida muy apegada a Dios, muy apegada a la religión, y de acuerdo a su pensamiento, a sus creencias, yo creo que hizo todo lo posible para que hoy sea considerado un santo. Listo, Licen, muchas gracias. Okay.